Y bueno, en base a eso era como verificar si es que era válido, y si no era válido, pues no lo guardábamos en un repositorio, lo llamaba el problema. Entonces, más o menos, el modelamiento de este problema consistía en identificar las palabras como clave que, digamos, el primer párrafo te decía. En la primera parte decía, bueno, se quiere tener un generador de juegos. Bueno, esto de generador de juegos es como ya da una pista de lo que va a ser una posible clase, un generador de juegos, de palabras cruzadas. Para ello se tiene un conjunto de palabras. Esto de conjunto de palabras, a ver, no debo el examen, pero más o menos es como, si te dicen conjunto de palabras, tú más o menos ya puedes ir intuyendo que ese conjunto va a ser una colección. Arreglo sencillo o arreglo dinámico, dependiendo de cómo, digamos, vayas a ver el problema. Eh, Luego decía que las mismas hay que validar si forman un juego de palabras cruzadas. Que, a ver, el juego de palabras cruzadas es como, bueno, en la figura del examen ponía un ejemplito bastante intuitivo darse cuenta de qué es este juego de palabras cruzadas. Es simplemente palabritas que son como, no sé, creo que se llama Scrabble o no sé qué juego hay, tipo parecido a este. Mm, pero, por ejemplo, si tú tenías, bueno, ahí digamos tenías la palabra ah, anula, creo, o anular, anula, anular, bueno, anula creo que era más, sí. Y la otra era galopar, entonces es como acá tenemos la G, acá tenemos la A, y esta L es como la que se cruza, ¿no? Galopar. Entonces, más o menos esto es algo válido. Y algo que no era válido era que bueno, que tú tuvieras, digamos, anula y luego trates de colocar, digamos, galopar justo acá, ¿no? Tú dices y acá querías colocar una L, por así decirlo, entonces, más o menos acá no puedes solapar la A con la L, entonces no se cruzan las palabras y esto ya es, como esto no es válido, no es válido. Mm, y bueno, eso era para ver más o menos el cómo tenías que validar el problema. Pero eso ya es el inciso, bueno, uno de los incisos creo que te decía para determinar si es posible colocar una palabra en el juego de palabras. Bueno, en el espacio. Y luego decía más o menos bueno, la palabra te la dan con una columna, bueno, con la palabra en sí, ¿no? Y acá te dice que una palabra de la lista de palabras no viene sola, sino viene tanto con la palabra en sí, como el texto de la palabra, como también viene con bueno, con la fila en donde vas a colocar la palabra y también viene con la columna. Y bueno, también viene con la dirección o orientación, vamos a poner dirección, que esta simplemente puede tomar dos valores que son horizontal o vertical, H y H o B. Y bueno, esto es simplemente los posibles valores que toman, ¿no? La fila es un número, la columna igual, la palabra es un texto. Más o menos de acá ya hemos visto dos posibles clases, digamos. La primera era la clase generador o algo que nos permita generar un juego de palabras. Y la otra es esta. Bueno, esta palabra que, bueno, como tiene bastante información, ya sea una palabra, una fila, una columna, esto ya nos dice que no es algo sencillo, no es algo que lo podamos llevar como un simple entero o un simple string, por así decirlo, ¿no? Es algo más compuesto y justamente esto compuesto es lo que se denomina un objeto, ¿no? Esto es como un objeto que al final va a terminar siendo una clase. Entonces, tanto palabra como el generador son clases. Y además de eso nos dice, bueno, si la lista de palabras se puede ubicar de manera correcta en bueno, en un juego de palabras, se debe generar y guardar el mismo en el repositorio de juego del generador. Entonces, este generador, o sea, ya hemos visto qué palabra era uno, luego tenemos el otro que es el generador, digamos. Este generador tiene a su vez vamos a, tiene un repositorio
que es como un almacén, digamos, ¿no? Eso es como un repositorio, algo donde tú almacenas cosas. ¿De qué? Bueno, ¿qué va a almacenar, no? O sea, esta cosa de acá, ¿qué guarda? ¿Qué guarda? Más abajito igual coloca, no forman un juego correcto. O sea, cuando da el ejemplo de cuando no se forma un juego correcto de palabras, te dice que intenta colocar la palabra capelán y esto genera un error. Por lo tanto, no existe el espacio y no debe guardarse en el repositorio de juegos del generador. Entonces, lo que guarda este repositorio, bueno, simplemente son como juegos, ¿no? ¿Qué guarda? Este repositorio guarda juegos que se han podido generar exitosamente y en caso de que haya ocurrido un error, es como no lo debe guardar y me debe decir también que no, bueno, que no fue posible, ¿no? Que no se guardó, que no existe el espacio, creo que decía el problema. Entonces, eh, tenemos un generador, palabras, un repositorio. Y también el juego, digamos, ¿no? Si queríamos modelar igual. Esto es otra clase, una clase que es como el juego. Mm, y este juego en realidad no tiene más que, digamos, un espacio en donde vamos a colocar las palabras en sí del juego de palabras. Y poco más, la verdad. Tal vez había algún que otro atributo más. Tampoco lo vi relevante, digamos. Podían también guardar acá la propia lista de palabras, no como una lista de palabras. Bueno, la propia lista de palabras que te daba, ¿no? El juego guarda el espacio y la lista de palabras, con su respectiva orientación, columna, fila, etcétera, ¿no? Y bueno, mm, a ver, esto en realidad se pasa a un diagrama de clases, digamos, estas tres clasecitas, pero es como mm, lo básico para ver el problema, ¿no? No sé si alguno ha identificado más clases o lo ha visto tipo con algo más sencillo. Pero, ¿se entiende esto? O, bueno, ¿hay alguna observación, alguna sugerencia, algo respecto a eso? ¿O han visto algo más? En el repositorio solo va a guardar la matriz, o sea, cuando ya está verificada, si coincide todo. El repositorio, eh, claro, o sea, podías suponer que el juego era solamente el espacio, ¿no? Que es la matriz, en tu caso, ¿no? O sea, solamente la matriz, digamos, ¿no? El repositorio de juegos en donde el juego es simplemente la matriz. ¿A eso te refieres? O sea, que guarda como, o sea, esto directamente guarda el espacio, ¿no? Que es la matriz en sí. Sí, sí, a eso mismo. Sí, de hecho, también es correcto. O sea, en realidad esta clase de juego es muy simple, ¿no? Si te das cuenta, tiene solamente un espacio y la lista de palabras. Lo puedes ver así o lo puedes ver igual solamente como la matriz de caracteres. Bueno, la matriz en sí que va a guardar, ¿no? Las palabras. Porque el juego es medio sencillo, solamente tiene eso, ¿no? Una matriz y ya. También. De hecho, creo que sería más sencillo, sí. Pero sí. Mm, ya, entonces. mm, Esta era la idea básica para el primer problema. Si hay más clases, la verdad creo que no necesitamos más clases. Con estas tres serían suficientes. Digamos, el generador va a tener los métodos necesarios para generar, ¿no? Generar el juego de palabras, dada una lista de palabras que te dice el problema. Te va a dar esa lista justamente con la palabra, la fila, la columna y la dirección. Y tú tienes que validar. Entonces es como que el generador bueno, debe ser capaz de, a ver, vamos a ponerlo acá. ¿No? El generador puede generar, ¿no? Puede generar o generar juego, digamos, dada una lista de palabras, ¿no? Esto ya es, digamos, una lista de, bueno, pues, palabras, una lista de palabras, palabra. Y ya, eso es en realidad lo que debería guardar, bueno, lo que le deberías dar al generador para que pueda validarlo, ¿no? Entonces, dentro de generar el juego pasa una validación, ¿no? Una validación. Bueno, esto es para, digamos, determinar si es que
hay algún error al tratar de colocar estas palabras y es lo de acá arriba. Si sucede este caso, digamos, en donde es como se solapan dos letras que no tienen nada que ver, entonces hay un error y el validar, digamos, te debería decir que, oye, es imposible validar esto, entonces, por lo tanto, no debemos guardar esto en el repositorio. De tal forma que si se valida, entonces simplemente añadimos al repositorio de juego. Entonces podemos decir, digamos, repositorio. Esto, bueno, a ver, es una lista también. Entonces pueden decir punto add y acá le podían pasar el espacio, que es como la matriz, o un juego que se construye con el espacio, pero bueno, le pasamos el espacio directamente, ¿no? Mm, si es que se valida. Si no, entonces tenemos que como generar un reporte que nos diga que, bueno, no existe el espacio, ¿no? Entonces deberíamos decir que no existe el espacio. Y eso, tal vez. Bueno, esa era, digamos, lo complicado estaba acá en la validación, ¿no? De cómo colocabas las palabras para luego ir comprobando que era o no, o sea, si se solapaban o no, y bueno, ahí estaba el problema bueno, del primer ejercicio. Mm, y eso, bueno, esa es la idea, la solución, creo. ¿Se entiende? Igual para Sí, una externo. pregunta. Sí, sí. Y digamos que si yo no hago la clase general, bueno, o sea, yo no hago el generador como una acción, sino le pongo al generador y ya directamente le paso ahí y le creo un método donde diga que ahí recién me genere si esa matriz o, bueno, el cruce de palabras que me está pasando, si es válido o no. Es igual, puede ser válido, ¿no veo? O no es correcto. Tú dices de, o sea, colocarlo, digamos, en el constructor o algo así. Más o menos algo así. O sea, digamos, en la clase de generador yo le paso la lista de palabras Ujú. y creo una matriz que todavía no se ha inicializado, no se ha puesto su tamaño ni nada. Entonces, yo ahí, digamos, hago métodos para que pueda calcular recién el tamaño y después hago un método donde me diga, o sea, recién para que pueda validar si la matriz es válida o no, o sea, el cruce de palabras, a lo que me estaba pidiendo, o sea, en un método aparte, como, y si me Sí, salía verdadero, recién lo guardaba o lo actualizaba en el constructor, y si no, pues simplemente no hacía nada y luego lo vaciaba para limpiar todo. también puede ser, porque como lo estás, digamos, dada la lista, ¿no? Tú ya la estás recibiendo y como dices que tienes métodos ya que lo validan, en sí es lo que te dice el Ujú. problema, ¿no? Que tienes que poder validar el juego y bueno, como dices, si ya es que te daba verdadero, que era válido, entonces lo guardabas, dices, y si no, pues, bueno, ahí se quedaba, ¿no? No, no lo guardabas, ¿no? Entonces, también, está bien. Ah, ya, Um, está bien. Gracias. Y bueno, a ver, de hecho, esa parte de el tamaño igual, mm, era un poco simplemente probar o ver de qué manera es que sacaba. Por ejemplo, en el ejemplo, sacaba que el tamaño máximo era de 9 por 12 por las palabras que te daba. Pero ¿esto por qué era? Am, Esto es porque, digamos, tienes un... Bueno, a ver, voy a tratar de dibujar las palabras. Era más o menos así, creo que era por acá. Y luego era otro acá. Sí, otro acá. Y el otro era más o menos por acá. Está un poco choco, pero bueno. Y es que, digamos, este es como el M y este es como el N. Bueno, en una matriz, ¿no? De M por N. O de, digamos, alto a ancho. Da lo mismo. Pero, ¿cómo yo sé cuál es el M máximo? M, vamos a poner el M máximo. ¿Cuánto es el M máximo? Y también el N, ¿no? El N máximo. Era
ver, digamos, ignorando momentáneamente estos de acá. O sea, vamos a concentrarnos simplemente, digamos, para el M. ¿Cuáles son los que aportan longitud en la altura o en el M de la matriz? Digamos, son estos dos de acá. Este de acá y este, ¿no? Ah, ya, lo voy a pintar. Estos dos de acá son los que aportan longitud. Bueno, entonces, digamos, tiene una longitud de 3 y este tiene una longitud de 8, ¿no? Por así decirlo. Entonces, más o menos, ¿cuál es el que jala más la matriz? Es como que primero colocas esta palabrita de acá, esta de acá, y tu matriz simplemente mide esto de acá, digamos, momentáneamente. Es este azulito de acá. Y luego tú querías colocar otra palabra más, pero que empiece, digamos, desde más abajito, una por acá, y tiene una longitud también mayor. Entonces, tenías que colocar la palabra y a la vez alargar este azulito bueno, el largo de la matriz. De forma que ahora tenías un nuevo tamaño, esto ya no existía, entonces, bueno, esto ya, chao. Y este era como el nuevo n. Entonces, más o menos para ver el tamaño máximo, el n máximo que se tenía era, eh, para el m, era agarrar las filas o la fila, si es que, no, si la palabra, o sea, si la palabra es vertical, cuando está en orientación vertical, entonces ahí es cuando tenías que verificar cuánto aporte le daba a la altura de la matriz, porque solamente va a afectar las palabras que son tanto así verticales, ¿no? No nos interesa mucho en sí las palabras en horizontal, más bien las horizontales van a aportar al ancho y las que están en vertical van a aportar al alto de la matriz. Entonces, si la palabra es vertical, teníamos que preguntar, mm, a ver, primero vamos a ver el aporte de una palabra al ancho, ¿no? Aporte al alto, perdón, al alto. ¿A qué era igual el aporte al alto de una palabra? Era igual a la fila más la longitud o length, voy a poner length de esta palabra. Pero ¿esto por qué? Es porque, por ejemplo, tú colocas esta palabrita de acá en, digamos, la posición, bueno, en la fila cero y digamos que tiene una longitud de 3, creo que dijimos. Entonces, al final esto va a alcanzar 0 más 3 es 3, digamos. Lo máximo que vas a tener es una matriz de 3 de altura. Y en este otro caso, digamos que esta inicia en la fila 3 y tiene una longitud de 8. Entonces, digamos, esto tiene una longitud de 8. Entonces, el aporte final va a ser 3 más 8, que esto es 11, lo cual es, la altura mínima, bueno, máxima en realidad de tu matriz para poder albergar a estas palabras, concretamente solo a esta palabra, ya que esta de aquí arriba, mm, es como que, bueno, si podemos tener todo este espacio de acá, simplemente para albergar a esta de acá, entonces también vamos a tener suficiente espacio para esta de aquí arriba, ¿no? Simplemente teníamos que ver cuál era la palabra que estaba más abajo, la que tenía un mayor aporte a la altura de la matriz. Mm, y eso era, digamos, si queríamos verificar cuál es en sí el valor máximo, es como, digamos, máxima altura de la matriz será igual al máximo valor entre la máxima, bueno, voy a hacer en blanco, entre la máxima altura, la eh, máxima altura, bueno, esta es máxima altura igual, sí, esta es máxima altura. La máxima altura va a ser el máximo valor entre la anterior máxima altura y, digamos, la palabra actual, que es, vamos a decir, p punto fila más p punto, digamos, texto, ¿no? Texto punto length. Ya que, bueno, p es algo compuesto, es como el objeto, ¿no? Que tenía su texto, su fila, p punto length. Mm, Entonces,
Esto es como la manera en la que hallaban bueno, la máxima altura y es lo mismo para la máxima, digamos, para el máximo ancho, o width, no sé cómo lo quieren llamar, máximo W, digamos. Es igual al valor máximo entre el máximo anterior, pero esta vez de la fila era la columna p.col más lo mismo. Esto, lo mismo. Mm, pero bueno, es la misma idea con con el ancho. Simplemente te interesaba saber desde qué columna empieza y la longitud de la palabra para saber hasta dónde era el alcance o cuánto era el aporte de esa palabra, digamos, ¿no? Mm, y eso, ¿se entiende esta parte, no? O alguien lo hizo de alguna manera distinta. ¿Todo claro? Ok. Es como simplemente ir viendo, ¿no? ¿Cuál era el máximo o cuál es más grande? Si el anterior valor que guardé o el que estoy probando ahora, ¿no? Acá en el ejemplo era anula hacía que la matriz tenga una altura, digamos, de 5, creo, sí, de 5. Pero luego me daban otra palabra que era piropo, y este piropo en realidad hacía que el alcance de la altura sea mayor. Entonces, al final me voy a quedar con este que era mayor, ¿no? Por eso es que al final, de esa forma sacábamos como la máxima altura de la matriz, con los aportes correspondientes. Mm, y en realidad, eso es todo, creo. El diagrama de clases es simplemente pasar lo que teníamos acá a un diagrama de cajitas, ¿no? Al UML y implementar los constructores, nada del otro mundo, palabra simplemente te recibía la palabra, la fila, la columna, la dirección y lo mismo con el generador. Bueno, el generador en realidad simplemente construías una lista de matrices, digamos, o de juegos y ya está. Mm, Y con eso bastaba con el generador. Y esto del juego en realidad es opcional. Bueno, o sea, es como tal vez opcional, modela de alguna manera el que guarda, pero es como darle una máscara, ¿no? Es pasar, digamos, de un char, que es una regla, bueno, una matriz de chars, que lo vamos a llamar, digamos, juego. Es como que luego podemos hacer que la clase juego tenga como atributo este mismo char, ¿no? Char, que va a ser el espacio. Es como, sí, verlo, taparlo, ¿no? Que no sea un tipo de dato sencillo y volverlo una clase, aunque es una clase un poco floja porque solamente tiene un atributo. Y eso, porque el juego no hacía nada, todo lo hacía el generador, el de validación y demás, ¿no? Eso, mm, ok, eso es para el primero. Para el segundo, que era el de la Fexpo, el de los Robopets, creo. Ese era el más sencillo del examen porque, de hecho, no le vi tampoco algún atributo que le podamos colocar. Bueno, tal vez alguno, pero bastaba con una herencia y, bueno, un polimorfismo y ya está. De hecho, este creo que lo podemos hacer en un cachito, más o menos para que vean cuál era la idea. Pero ah, antes de pasar con el segundo, no hay ninguna duda del primero, ¿no? Ok, entonces, mm, para el segundo, mm, eran 4 clases, una, dos, tres y cuatro. Cada una era un Robopet. Este es un Robopet y esta era el del perro, creo. Perro, el del gato y el otro era el del vino. Entonces, ya te daba ahí.
el código del Robopet, el que tiene la clase Robopet, era de hecho el del Dino, el grr, 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 y el corre rápido. Bueno, el bien en realidad es el corre rápido, creo. Eso había que modificar. Mm, y estaba un poco en desorden, ¿no? Te dice que, por ejemplo, el gato, bueno, el perro dice guau guau, viene corriendo y se enoja con un grr y se alegra moviendo la cola. Mm, entonces, estaba en desorden. Eso era como el guau guau era el segundo, bueno, ese es el dice, el viene es el cuarto y el se enoja era el tercero y el se alegra es el primero. Pero bueno. Según la imagen, esas eran como lo que debía devolver, los métodos de cada animal. Ok. Entonces, digamos, para el perro, era si le decías, digamos, dice, te debería de devolver un wow, wow. Si le dices, bueno, a ver, si le colocas, si le mandas un viene, te debería de devolver un corriendo. Y si le dices un se enoja, digo un enojar, creo. Enoja. Pues te debería devolverlo. Yo creo que no, sí. Y así. Entonces, esto es lo que se llama, bueno, cómo ustedes con herencia hacen que un objeto se comporte de distintas maneras, ¿no? O sea, son varios robots, pero, a ver, un pichito, perdón. Brenda. Listo, ya. A ver, ya. Entonces, ¿cómo ustedes pueden hacer que los objetos se comporten de distintas maneras dependiendo de los métodos que tienen, digamos, ¿no? Entonces, esto es polimorfismo. Que bueno, el nombre en realidad de polimorfismo viene de eso, de poli de varios y morfismo de formas, ¿no? Digamos, es como las varias formas que puede tomar un objeto. Mm, sí, o sea, en realidad es eso, es un objeto que tiene la capacidad de comportarse de distintas maneras. Eso es una variable, bueno, eso es el polimorfismo, digamos, cuando estamos hablando de herencia. Entonces, am, no necesitábamos ningún atributo, de hecho, era sobreescritura de métodos y con eso bastaba para reemplazar los datos nomás de los métodos y ya está. O alguien más o menos ha visto algún atributo interesante que, bueno, igual también se podía colocar, ¿no? Tal vez alguno ha dicho el atributo acción o el atributo de dice, se enoja, alegra. También podía ser, digamos, ¿no? Lo colocaban como protected, luego lo podían heredar en las clases, con el constructor también. Mm, bueno, pero la más simple era utilizar polimorfismo ya. Con eso ya estaba. Y a ver, vamos a hacer primero este y luego el primero si quieren, porque es que el primero es un poco larguito, ¿no? Pero este, digamos, para ver nomás cómo era. Entonces, a ver, copiando lo que había era simplemente un robot pet, luego un perrobot, y el otro era un Autobot, y el otro era un Dinobot, ¿no? En donde cada uno de estos, este perro era un robot, este gato también era un robot, y este Dino también era bueno, este Dino eh, también era un robot. Y bueno, así se veía en el examen. Pero bueno, digamos, el Roboped era sencillamente Roboped, ¿por qué no? Este tenía cuatro métodos, que era dice, esto te retornaba bueno, lo mismo para el dinosaurio, que eran cuatro. El dice, el se enoja, bueno, el alegra y el bien. El bien en realidad es alegra y el bien estaba vacío. Bien.
Bueno, sí estaba en la hojita. Mm, y dice, identifica los atributos que consideras necesarios. En caso de no requerir, explica por qué. Si han colocado atributos, han debido colocar el por qué necesitaban esos atributos. Y si no tiene, bueno, explicar por qué no requerimos atributos. En este caso, no vamos a colocar atributos. ¿Por qué? Porque para lo que nos dice el problema de simplemente hacer que un Robopet se comporte dependiendo del tipo de Robopet que es, no hace más falta que sobreescribir los métodos en las clases heredadas. Mm, bueno, a ver, ahorita me está dando error porque RobotPet era RobotPet. RobotPet. Entonces, ya. A ver, para el perro, por ejemplo, para el perro que es una extensión de la clase de RobotPet, este, como, bueno, public string, public, este perro dice, o bueno, utiliza, sabe decir, ¿no? De una manera distinta a como lo hace un Robopet convencional. Por defecto, los Robopets dicen con este valor, ¿no? De grr. Y el perro en realidad no lo dice de esta manera. El problema dice que te debería de devolver wow, wow, digamos. Wow, 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 wow. Pero esto porque funciona, digamos. O sea, ya han llevado la parte de herencia y de polimorfismo, pero más o menos repasando el de por qué es que si yo me creo un perrobot y le digo, mm, bueno, acá dice, esto me devuelve wow wow. O sea, ¿por qué me dice wow wow y no me dice lo que es un robot pet? Si supuestamente acá dice que está heredado de robot pet, ¿no? Y el robot pet es, bueno, esto es porque internamente Las clases hijas tienen el derecho de cambiar los métodos de la superclase, creo que es eso, ¿no? las clases hijas tienen el derecho de cambiar el comportamiento. Es algo No así, cambian sí, el vamos a ver. comportamiento, o sea, no lo cambian para la clase, digamos, base, que es esta. Mm, o sea, sí lo cambian, pero solo para ellas, ¿no? O sea, solo para, dice, Claro, oye, entonces solamente para mi caso, el dice va a ser de, bueno, pues de otra manera, ¿no? No va a ser el mismo que el de la clase de la que estoy heredando, en este caso, de no va a responder el grr y me va a responder un guau guau, ¿no? Sí, es eso. Pero, bueno, no hay peros, pero digamos, de forma más formal, es porque cuando tienes una clase, pues hija, que hereda de una clase padre, entonces cuando llamas a un método, bueno, la máquina virtual de Java lo que hace es que busca primero en la clase propia, va a buscar en perrobot primero si existe el método dice. Si no existe el método dice, va a ir a buscar luego a la clase padre, que en este caso es robotpet. Si la encuentra, la va a llamar. Por ejemplo, si yo quito esta clase dice y la dejo así por así, vuelvo a compilar y creo un nuevo perrobot. Entonces, cuando llame de los que están heredados de la clase padre de robotpet, le digo dice, me va a responder esto. Y esto es porque ha buscado en la clase perrobot un método que se llame dice. Como no lo encuentra, va a subir jerárquicamente y va a ir a robotpet. Va a buscar el dice, lo va a encontrar y lo va a ejecutar. Y bueno, en realidad eso es, digamos, ¿no? Bueno, esa es la manera en la que funciona el polimorfismo, digamos. Simplemente por búsqueda del método correspondiente en las clases de la jerarquía. Mm, y bueno, para el perro era eso. Y sí, como son lo mismo, digamos, para esto era una hoja, el perro se enojaba eh, se enoja con grr, a ver, pero es con un grr en minúscula, ¿no? Entonces, digamos, return, grr, y ya. Lo mismo para el bien, bueno, alegre, creo.
Para la alegra era mueve la cola, creo. Mueve la cola. Y para el otro, que era el viene, era... ¿cuál era el para el viene? Es corriendo. Y, bueno, esto es para... Y en realidad era simplemente hacer esto mismo en las otras. O sea, copiaban esto, digamos. Sí. Bueno, a ver, pues en compu sí, ¿no? Es copiar, pegar, pero bueno, en el examen era simplemente copiar lo mismo que tenían en uno y reemplazar ah, con los datos que te daba. En este caso el gato no te decía guau guau, sino te decía miau, creo. Y así, no se enojaba así, se enojaba con se encrispa, no sé, creo que era algo así. Y era reemplazar los datos, ¿no? Dependiendo del que están, bueno, del que quieren modificar el comportamiento. En el Dino creo que el viene nomás cambiaba, el viene. Porque en Robot Pet, sí, 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 bueno, si revisan lo que te dice el Dino, este está bien, este está bien, este está bien. El único que no está bien era el viene. El viene sí teníamos que modificar. Entonces, para el Dino no era necesario modificar el dice, ni el enoja, ni la alegra, sino solamente teníamos que sobreescribir el viene con un corre rápido. Y ya con eso ya estaba resuelto el problema. Bueno, acá era, bueno, a ver, ya, esto en realidad no es mucha cosa. Zen Crispo. Y acá era, creo que era Zen Crispo, bueno, bueno, no sé cuál era, pero bueno. Para el gato bot, cuando se alegra era este. Y el cuando viene era camina lentamente, ¿no? Camina lentamente. Ya, esto es. Entonces, bueno, no había ningún atributo, digamos. No era necesario, pero también podían haberlo hecho con atributos. Era como saber, podría, podían haberlo hecho, pero la verdad creo que era más complicarse, digamos. Podían acá decir un private string dice. O bueno, no private, sino protected, para que lo herede, digamos, el otro. Y bueno, podían crearse luego un constructor y más movidas, pero no era necesario. O no sé si no debían, la verdad, creo que no debían colocar atributos, porque esta era la solución sencilla y rápida. Y bueno, acá en el Dino ya solamente había uno que estaba mal, que es el Dino. Y era eso. Mm, creo que no te pedían nada más, ¿no? Sí, todo eso. De tal manera que se comportan de acuerdo a la descripción del programa. Entonces, ¿alguna duda de esto? ¿O alguno lo hizo de atributos que igual también podía funcionar? Algo interesante. ¿Alguna observación? Perdón, Inge, Oxy, si digamos, iniciáramos un constructor y solo le pasáramos el super, ¿eso ya contaría como un atributo o sería como algo innecesario? El constructor del robot pet, dices. Sí, o sea, digamos, ponerle un constructor al robot pet, al gato y al dino, donde Ujú. solo tenga el super y vacío, digamos. Ya, digamos, tú dices acá, digamos, public, pet robot, y acá decía simplemente super, digamos. ¿Así? Sí, ¿eso sería como algo innecesario o...? Esto sí, es innecesario. Innecesario. Porque es como, digamos, el súper, aparte de que ya está implícito, o sea, dentro de la compilación y la ejecución del programa, esto ya se llama automáticamente. Mm, tampoco, sí, eso, o sea, en realidad lo estás haciendo visible, algo que ya está, ¿no? Pero no, esto no era necesario, por así decirlo. Sí, era innecesario, eso. Tampoco Ya, hace daño, ¿no? muchas Pero gracias. bueno, es innecesario. Y una cosita, si digamos en el DinoBot aún así le incluimos los métodos de dice, enojar y todo eso,
como que en el examen nos calificaría esa parte también o no. A ver, yo creo que no tendría por qué haber problema. O sea, tal vez se te ha pasado, ¿no? Que era lo mismo para bueno, para el dice, se enoja y para el alegra, ¿no? Si lo has colocado igual, en realidad estás sobreescribiendo dos veces lo mismo cuando ya lo hacía bien, pero el resultado es el correcto. O sea, la implementación está medio innecesaria, digamos, pero de que te va a devolver lo que te pide el problema, te va a devolver. Entonces yo creo que está bien, sinceramente. No va a haber ningún problema. Muchas gracias. Eso, pero bueno, mm, si lo hicieron así, igual no hay problema. Bueno, el 2 medio cortito. Y ya. Ahora, ¿quieren ver el primero? A ver, el primero en realidad ya lo tengo implementado, porque no quería tampoco, creo que es este de acá, este es el primero. Ya. A ver, esto del juego, recalco, es como innecesario. Lo de colocar el espacio de las palabras y el array list de las palabras. Mm, pero a ver, vamos a ver un poquito de qué es lo que hacía. Ya, esto es el generador que tenía un repositorio de juegos, que recalco nuevamente, acá podía ser esto, juego, bueno, juego, GU, no sé, juego, digamos, ¿no? Juego o espacio, como lo quieran llamar. Bueno, en realidad sería así. No así, perdón, sería así, carácter, lo podrían hacer así, ¿no? Esto es como el tipo de dato carácter, pero en clase. O bueno, juego igual. Yo le hice así. Dependiendo de cómo lo hayan colocado ustedes, también estaré. Entonces, cuando generaban el generador, se inicializaba el repositorio vacío, obviamente. Y acá está como lo que importaba para generar el juego, que era crearte el espacio, ¿no? Tener una cantidad de filas máximas y columnas máximas. Y acá estos dos métodos en realidad hacen lo que vimos en el, bueno, en la pizarra, que es este de acá, aquí está. Por ejemplo, para las filas era eso, tomar la palabra y ver el aporte, que es este de acá, la fila de la palabra más la longitud del texto de la palabra. Mm, y bueno, tenías que iterar tal vez hay una manera más bonita que no requiera tanta repetición de código. De hecho que la hay, pero bueno, a ver, no creo que haya problema. Entonces, acá simplemente era pasar por cada palabra y si es que la palabra, por si acaso, acá esto de es vertical, mm, es un enfoque que me lo dijeron. No es bastante interesante y es que, digamos, am, cuando teníamos que ver la dirección, ¿no? de la palabra, deme un cachito, por favor. Brenda, baja el volumen. Ya, listo. Ok. Ya. Y es que más o menos cuando teníamos las palabras que tenían una dirección, como eran solo dos, ¿no? Solo horizontal o vertical. Esto lo podían igual manejar como un booleano, que sea, digamos, acá es vertical, simplemente te dice true si es vertical y si no es porque es horizontal, ¿no? Lo podían ver así o con un carácter igual, con un char. Y en este caso está con un booleano y los respectivos métodos accesadores o selectores para manipularlos luego en el generador. Entonces, esto es simplemente verificaba si es que la palabra era vertical y si es que era vertical, entonces tenías que ver el aporte que le daba en este caso, pues tu máxima altura, que se llama res acá. Entonces, res va a ser igual al mayor valor entre el anterior res
o el anterior máxima altura, por así decirlo, y el aporte de la palabra en la que estás, ¿no? Ya que estás iterando por toda tu lista de palabras. Entonces, esta era la forma y es lo mismo para las columnas. Solamente que si se dan cuenta acá, estoy haciendo un get fila y en las columnas estoy haciendo un get columna. Y ya está, eso solamente cambia. Podían hacerlo de solo una pasada, o sea, podían hacer, digamos, se creaban un par que te devuelva dos valores enteros, digamos, un par de dos enteros, o la clase tamaño, varias cosas, digamos, podían crearse un tamaño. Y este tamaño tenía dos atributos, lit class, tamaño, y este podía tener un ancho y un alto. A ver, esto ya es más tipo orientado a PO, o sea, esto ya es más programación orientada a objetos, mucho más programación orientada a objetos. Ah, bueno, en este caso simplemente un método que te devuelva la cantidad de filas máximas, ¿no? Privado porque no nos interesa que digamos puedas, ¿no? Que esté a la vista el sacar las filas máximas. Esto es ya más un procedimiento interno para generar el juego, ¿no? Por eso es privado. Lo mismo para, a ver, bien. Eso entonces para hallar las filas máximas y las columnas máximas, dependiendo de las palabras que te den. Y bueno, el espacio se crea dependiendo de esos valores que has conseguido. Y acá, es válido, va a ser igual a ir a validar estas palabras en este espacio. El es válido, bueno, el validar es solamente esto, que, bueno, va a través de todas tus palabras, de forma que cuando tú estás en una palabra, aparte de que vas a verificar si es vertical, ¿qué vas a ir a hacer? Vas a preguntarte, bueno, vas a tratar de ir a colocar la palabra verticalmente. Por eso es este método, colocar vertical, y este otro, colocar horizontal para el otro caso. Este pudo es simplemente un booleano que me dice si es que pudo colocar la palabra. Por eso es que se llama pudo. Y el colocar vertical, aquí está, bueno, todo el proceso, digamos. Pero no es muy complicado. Excepto esta cosa. A ver, esto lo pueden ignorar. Es como dato. Les digo que cuando se crea una matriz de enteros, por defecto cuando se crea una matriz de enteros, el valor por defecto en todas las celdas es el cero, ¿no? El cero. Cuando se crea una matriz de booleanos, el valor por defecto es falso, no de boolean. El valor por defecto es boolean, es falso. Y para objetos como string, el valor por defecto es null, ¿no? Esto. Pero bueno, ¿cuál es el valor por defecto en un arreglo o en una matriz de chars? Bueno, es el carácter, se llama carácter nulo, que es así, es barra invertida, U y cuatro ceros, 1, 2, 3, 4. Este es el carácter nulo, no, es como el carácter nulo. O algo más sencillo también que debería funcionar era crearse un arreglo, bueno, digo una matriz, no de chars sencillos, sino de characters, o sea, character y los corchetes. No, esto como es un objeto, entonces el valor por defecto es null y como que se maneja más sencillo, ¿no? No tienes que estar sabiendo este valor nulo. Pero bueno, eso es como. Entonces, ¿cómo coloca verticalmente eh, en la matriz? Mm, bueno, va a agarrar el texto de la palabra, que es en sí la palabra, la fila, la columna, y vamos a posicionarnos en la respectiva fila de la palabra que nos dice, y tenemos que ir por cada carácter. Ya. ¿Cómo vamos por cada carácter? Digamos que yo tengo una palabra era anula. Entonces, este K que tengo acá es justamente el que me va a ayudar a apuntar a un carácter. Este K apunta a un carácter. Inicialmente está en cero, ¿no?
Entonces yo tengo que ir mm, colocando caracteres hasta que el K sea menor que la longitud del texto. O sea, cuando este K ya se desplace durante todo el texto y ya llegue, digamos, acá, ya no voy a colocar más. Entonces es por eso que esa es la condición de terminación del ciclo. Bueno, y esto de bandera es simplemente para romper el ciclo en caso de que no pueda colocar. Eso ya vamos a ver ahorita, pero este es el K, el que simplemente me va a ayudar a coger un carácter del- de la posición. Entonces, cuando yo coloco el A, voy a sumar al K y el K ahora va a estar acá y va a apuntar al N. Luego voy a volver a sumar el K y ahora va a ir al U, luego así. No voy a ir desplazando el K. De hecho, acá está. Voy aumentando el K de forma que pueda recuperar el carácter en la posición. Y esto me dice, será, ¿no? Mm, si la celda, digamos, la celda está vacía, coloco el carácter. O sea, si es que la celda de la matriz no tiene ninguna letra, está vacía, entonces simplemente coloco ahí el carácter de la palabra. No hay nada más que hacer. Y si es que no está vacía, es porque hay alguna letra ahí. Ya coloqué una palabra que, bueno, en esa celda hay una letra. Entonces tengo que ir a verificar qué pasa si es que la letra que estoy tratando de colocar no es la misma que la que ya está en esa celda, que es justamente el casito de, bueno, en el que era inválido, ¿no? Acá. ¿Qué pasaba si es que yo trataba de colocar una L donde iba una A? O sea, si son distintas. Para empezar, la respuesta es falso, o sea que no va a poder colocarlo. Y esto de bandera es simplemente para que rompa el ciclo, ¿no? Para que ya no busque, para que ya no coloque la palabra porque no tiene sentido. Ya hemos visto que genera un error. Esto es como sí, genera, no verificar si genera un error. Y si es que lo genera, pues la respuesta es falso y se sale del ciclo. Entonces, eso me va a devolver un valor booleano, de forma que en el validar, cuando yo trate de colocar la palabra en vertical, me va a devolver ese sí o no. ¿Pudo colocar o no pudo colocar? Y luego de tratar de colocar esa palabra, me pregunto, si no pudo, entonces es un juego que no es válido. Y esto es para romper el ciclo, ¿no? Esto simplemente rompe, el- porque rompe la condición del for, ¿no? Simplemente es para eso. Entonces, si no pudo colocarlo, si se produjo algún error acá, tanto en el colocar vertical como en el colocar horizontal, que son lo mismo, de hecho, simplemente acá vamos en columnas y acá vamos en filas. Mm, Entonces, eso. Si no era acá, perdón. Si no pudo colocarlo, no es válido. Y ya. Volviendo acá, luego de crear la matriz, validamos esto que tenemos acá. Y si es válido, entonces voy a crear el nuevo juego con este espacio y las palabras y lo voy a añadir al repositorio. Y el reporte va a ser el juego añadido al repositorio. Y si no es válido, entonces simplemente digo no existe el espacio y ya está. Y retorno el reporte para indicar qué es lo que ha pasado, ¿no? Si se pudo generar o no. Mm, y bueno, a ver, esto hubiera querido hacerlo tipo en la clase, pero era como muy tedioso tal vez, muy aburrido el hacer todo esto, pero más o menos se entiende esa parte de, a ver, sé que tipo ver el código ya hecho es un poco que aburrido también. Pero en realidad es el pensamiento lo que interesa, lo que hemos visto acá. Ya la manera en la que lo implementan es simplemente esto, ¿no? Saber cómo recorrer la matriz y cómo colocar o cómo saber si pudo colocar el espacio, no si pudo colocar la palabra. Y bueno, esto es el primero, la implementación del primero. Está igual, porque acaso se lo voy a pasar, así que no hay problema. No se ve nada.
No se ve nada. Ah, se vio bien todo, ¿no? Recién estoy leyendo el Sí, mensaje, se ve. ay, perdón, perdón, ya. Y bueno, es eso. Esto, pues, ya. ¿Alguien tiene alguna observación, duda de, digamos, o o lo implementó, ¿no? De alguna manera distinta? El colocar, el verificar, o cómo han verificado si es que era válido o no. Porque esta es una solución. Pues, pueden haber otras. No necesariamente va a ser igual. Bueno, esta es la palabra, pero una palabra, una fila, columna, vertical. Ok, ¿cómo lo ponen? Reposición. Ah, ya. O sea, para eso es el juego, de hecho. Cuando estás en el generador y validas, si este validar te devolvió un true, entonces es válido, va a ser true, no va a tomar ese valor. Entonces, si es válido, vas a generar un nuevo juego. Este nuevo juego ya está acá. Nuevo juego va a ser igual a un nuevecito juego al cual se construye con el espacio que ya has llenado en validar, ¿no? El espacio que ya tienes lleno y las palabras que te han pasado. Esto de palabras igual era como innecesario. Simplemente es como para verlo más claro, ¿no? Estoy añadiendo un nuevo juego que es de tipo juego, ¿no? Y el juego simplemente se construye así, con el espacio que le pasas y con la lista de palabras. Entonces, esa es la manera en la que construyes el juego y el repositorio es una lista, un array list de juegos. Por eso es que le añadimos un nuevo juego. Esa era la... ok. Bueno, entonces no sé si tienen alguna otra consulta, pregunta o algo, no sé, algún otro problema. Porque en realidad solamente eso era de la clase del miércoles, luego del examen, ¿no? Para el final, no sé si van a ir todos o los que vayan. Entonces, si tienen algún ejercicio, digamos, que no estén pudiendo, pues me lo mandan, digamos, y podemos ir viendo cómo, bueno, cómo hacer, o les puedo dar pautas. Pero eso sería por hoy, creo. Simplemente quería ver la solución del parcial y ya. ¿Todo bien? Es todo bien. Bueno, si no hay dudas entonces y todo está claro, les voy a pasar lo que hicimos del 2 y lo que tengo del uno para que lo chequen. Y eso sería por hoy, chicos. Buenas noches entonces. Buenas noches. El examen, si lo encuentro, creo que en PDF. O igual lo tengo así. Entonces tal vez lo voy a escanear y lo voy a pasar igual. ¿Ok? Por si acaso. Y eso sería. Y también voy a pasar la grabación igual.